Hola, bienvenidos de nuevo al canal de Sentir y no sufrir ansiedad. En el vídeo de hoy quiero explicarte qué es ser valiente, qué significa ser valiente y tener coraje. Sobre todo yo te digo muchas veces en este canal que tienes que ser valiente para afrontar tus miedos, pero ser valiente no significa que no tengas miedo. Ser valiente significa que actúas a pesar del miedo. Y es que muchas veces pensamos o decimos, no soy valiente, ¿no? Porque tengo miedo, pero eso es un error muy común. Pensar que el valiente es aquel que no tiene miedo, ya te digo, es falso. Tener coraje y tener valentía no es la ausencia del miedo. El coraje es hacer lo que tienes que hacer aun sintiendo ese miedo, aunque tengas ese miedo de hacerlo. Por eso cuando yo te digo que seas valiente, no te pido que no tengas miedo. Al contrario, te digo que aunque sientas ese miedo, actúes. Yo sé que ahora mismo te puede parecer una tarea monumental, muy difícil de hacer, y lo entiendo, porque como te he dicho en otro vídeo de es posible vivir sin miedo, no es posible vivir sin miedo, quiero decir sin esa emoción del miedo que nos ha salvado desde la prehistoria ante esos depredadores y gracias a la cual estamos vivos. No es posible vivir sin ese miedo sano, sin esa emoción que es normal y que sentimos todos. Pero lo que sí es posible es vivir sin ese miedo patológico, sin ese miedo que te paraliza y te condiciona la vida y te impide hacer lo que quieres hacer realmente. Entonces puede ser que me preguntes, ¿y eso significa que tengo que ser valiente todos los días de mi vida? Y te digo, no es eso lo que estoy diciendo. No se te va a exigir que seas valiente por los siguientes 80 años o 50 años de tu vida. Sí que es cierto que vas a experimentar miedo y ansiedad en el proceso de recuperación, pero digamos que cada vez que vas enfrentando ese miedo, vas afrontando la ansiedad, esa ansiedad se debilita y tú te vas haciendo más fuerte. No necesitas un coraje épico de superhéroe para enfrentarte a la ansiedad. Al principio, ya te digo que puede ser que necesites esos niveles de coraje al principio de forma temporal, pero con el tiempo, a medida que tú te vayas haciendo más fuerte en ese proceso, te va a salir ese coraje ya por sí solo. No vas a tener que ir a buscarlo, ni siquiera vas a tener que pensar en ser valiente. Ese coraje va a salir cuando la situación lo requiera. Y piensa también que ser valiente también es una decisión, parte de una decisión, de ese compromiso con querer superar esto que estás pasando y afrontarlo, aun sintiendo miedo. Si ya actúas, si ya estás afrontando eso que te da miedo, estás siendo valiente. Luego no pienses que por tener miedo no eres valiente. Lo eres y mucho, y en ti tienes esa capacidad y esa fortaleza de afrontar las cosas. Y sobre todo, quiero decirte que ser valiente no es ser temerario. Yo no te estoy diciendo que te metes ahí a una autopista llena de coches en medio del tráfico. No, eso sería ser temerario. Ser valiente no implica hacer cosas peligrosas. Yo no te estoy diciendo que pongas en riesgo tu vida. Como ya te he dicho muchas veces en este canal, los síntomas de la ansiedad son molestos, muy incómodos, muy desagradables, pero no son peligrosos. No ponen en riesgo tu vida. Así que ser valiente también significa exponerse a esas situaciones incómodas y actuar y pasar a la acción para enseñarle a esa amígdala, que es el centro del miedo, que ese miedo no tenía ningún fundamento de estar. Y me preguntarás, ¿cómo se supone que voy a hacerlo si no estoy a salvo? Bueno, pues es que nunca vas a encontrar ese momento ideal. Como te digo, todo parte de una decisión, de ese compromiso de sanar. No se produce ningún cambio a nivel mental o emocional para hacer esas cosas difíciles, incómodas que se requiera de primeras. Puede ser que a nivel, digamos, motivacional o de motivación haya un cambio, pero a nivel de miedo, a lo que es a nivel del miedo, nunca vas a poder eliminar el miedo antes que actuar. Vas a tener que actuar aun sintiendo miedo y ahí es donde está tu aprendizaje, la lección que tienes que aprender, ¿no? En esa respuesta, en cómo respondes a la ansiedad cuando aparece ahí el miedo. Si estás intentando eliminar el miedo antes que actuar, pues esto te va a requerir un gran esfuerzo, un gran agotamiento y, como te digo, es una pérdida de tiempo. Ser valiente significa eso, actuar a pesar del miedo. No necesitas leer un libro ni ver este vídeo porque no hay una fórmula mágica. En realidad lo que necesitas, como siempre te digo, es pasar a la acción y darte cuenta de que miedo y peligro no son lo mismo. Que sí, que tienes que exponerte a cosas que son incómodas, desagradables, pero nunca son peligrosas. Simplemente tu cerebro lo percibe así como peligro, pero realmente no lo es, ¿no? Entonces, espera sentir ese miedo. Ya te digo que es normal y esperable. En el plan de recuperación de la ansiedad vas a sentir miedo y vas a sentir ansiedad y debes actuar de todos modos, debes actuar aun sintiendo ansiedad. Eso es lo que quiero decirte cuando sé valiente y exponte a tus miedos, ¿no? Así es como funciona este proceso de sanación. Con lo cual ahora te pregunto a ti, ¿estás dispuesto a hacer esas cosas que sabes que tienes que hacer para sanar aun sintiéndote incómodo?
¿Estás dispuesto a ser valiente y actuar, sobre todo al principio? ¿Eres capaz de actuar, aun incluso cuando sientas ese miedo en tu cuerpo de hacerlo, con esos pensamientos ansiosos? La respuesta, ya te digo que tiene que ser sí, y ahí es cuando realmente sanarás y eres valiente. Todos tenemos la capacidad de ser valiente, y ser valiente también se entrena, ya te digo, parte de una decisión y de un compromiso. Si yo lo he hecho, tú también puedes. Yo sé que esta comunidad, aunque sea pequeñita, es de valientes. Yo créeme que no tengo debajo de esta camiseta un traje de superhéroe. Soy una persona normal como tú que simplemente tomó la decisión de hacer las cosas con miedo y sabía que ahí estaba mi recuperación y lo que tenía que aprender para sanar. Así que te animo a que lo hagas. Como ya te digo, no vas a tener que convivir con esa ansiedad y ese pánico extremo durante toda la vida, ni tienes que ser un superhéroe durante toda la vida. A medida que vas exponiéndote a la ansiedad, esa valentía y ese coraje sale solo, ya casi no lo piensas, ya casi te sale en esa situación como algo innato. Y es en esa exposición cuando aprenderás a no tener miedo a la ansiedad y todo cambiará a mejor. De verdad que yo no soy del planeta Krypton ni hay un superhéroe debajo de mí. Soy una persona al igual que tú que simplemente tomó la decisión de sanar y elegí afrontar el miedo, aun sabiendo no sabía cómo iba a ser, pero convencida de que ahí estaba mi recuperación y mi sanación. Y te aseguro que todos somos valientes, el potencial y la base lo tenemos todos, solo hay que entrenarlo y atreverse a dar ese paso. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy de qué es ser valiente, porque te lo quería decir porque lo digo mucho en mis vídeos y bueno, pues quería explicártelo un poquito. Te dejo con una frase que leí que es anónima, que me gustó muchísimo, que dice así: la valentía no es la ausencia de miedo, la valentía es sentir el miedo, la duda, la inseguridad y decidir que algo más es más importante. Bueno, pues muchas gracias si has visto el vídeo hasta aquí. Déjame un comentario online si la información te gusta y resuena contigo y nos vemos en próximos vídeos.